muchísimas gracias. Me explicaba Luis Bonilla Molina que este es el abreboca, el primer debate de una serie larga y sostenida en las próximas semanas y meses sobre este complejo asunto de la calidad. Y en ese sentido, pues creo que es pedagógico de alguna manera comenzar como ubicando cuáles son ciertos parámetros claros o confusos en los cuales se está iniciando el debate educativo. Creo que es un terreno bastante complicado, creo que hay mucha confusión. Todos vemos muy claramente cómo una cantidad mágica, la 0,58, se entremezcla en la opinión pública con la consulta por la calidad, o los libros de la colección Bicentenario, o el currículum. Al fin de cuentas, uno es docente y uno tiene la manía de estar poniendo los puntos sobre las i, o el acento sobre la i, si es que la lleva, si es que es aguda, pues. Entonces, en este terreno, yo quería decir, por ejemplo, que me llamó mucho la atención para hablar brevemente y centrarme más en la consulta, que es el llamamiento al gran debate, la consulta por la calidad educativa. Esta mañana estuvo en el aula magna de UCAP la viceministra a cargo de la consulta, que es Soraya Lacar, y ella en su intervención planteó paladinamente algo que yo no había escuchado, pero que es así. Ella dijo, es que el currículum que tenemos es el de 1996, con lo cual estaba claramente señalando que el intento curricular del 2007-2008 del ministro Adán Chávez, pues no cuajó, y que el espejismo curricular, ella no lo dijo así, pero yo sí lo digo así, de la ministra Hanson entre octubre y enero, pues simplemente era un espejismo, que no había nada que discutir, puesto que el currículum tiene muchas cosas, pero una de ellas no puede faltar, es los contenidos. Debe tener muchas más cosas que los contenidos, pero no puede no tenerlos, porque si no equivaldría a una especie de partitura. El currículum para nosotros es la partitura que para los músicos. Entonces, que tú le entregues las hojas engrapadas con las rayitas, pero no tiene ni una fusa, semifusa, corchea o como sea que se llamen los signos musicales. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué discutimos de este currículum? Entonces, en ese sentido, bueno, fue un toque de realismo. También ella dijo muy claramente, no tenemos guardado bajo ninguna manga ningún modelo curricular. No vamos a tener un currículum para septiembre. A partir de los resultados de la consulta, entonces evidentemente habrá que estructurar un currículum. Y yo comparto todas esas afirmaciones, porque el currículum del bachillerato es un currículum que viene del año 69, tuvo unos retoques allí en los 80, en los 90, pero es profundamente anacrónico. Yo supongo que de repente episodios científicos o procesos científicos tan elementales como la clonación no deben estar en esos programas, puesto que la clonación, si no recuerdo mal, aquella ovejita Dolly que vimos por televisión, eso es como del año 95, entonces no entró en el currículum, imagínense ustedes. Entonces, ahí hay un asunto pendiente que, por cierto, yo le he dicho a la gente, bueno, 2 de los 10 temas de la consulta por la calidad tocan justamente cuáles deben ser los ejes integradores del conocimiento, los saberes principales, los valores. O sea, de alguna manera están partiendo de cero, como debe ser. Tenemos uno, de hecho, o tenemos una cierta novia en algunos casos, porque hay gente del gobierno a la cual no le gusta el currículum del 96 y enseña a lo mejor el de Adán Chávez. Pero bueno, hay que hacer uno, y hay que hacer uno contando con la experiencia de los docentes, porque al final tú haces el currículum que sea, pero si el docente no lo entiende o no lo quiere, eso no va a funcionar. Y tienes que también contar con los expertos y la gente que está al tanto de cuáles son los avances científicos, porque en el currículo se trata de articular saberes científicos de todos los campos. Eso entonces hay que hacerlo a posteriori. El otro tema que está circulando, por supuesto, son los libros de la colección Bicentenario. A mí me encanta que esté aquí Pedro Contreras, un muchachito demasiado pilas que estudia segundo año de bachillerato, y por tanto creo que este libro, Historia de la Humanidad, que es el nombre que sustituye al que yo estudié, Historia Universal, él lo debe tener. Entonces,
sobre el asunto de la colección Bicentenario, yo digo que el guapo que haya leído los 70 libros, yo no lo he conseguido todavía. El que diga que son buenísimos todos es un demagogo, el que diga que son malísimos todos es otro demagogo. O sea, hay que hacer un tratamiento diferenciado. Yo, ¿qué me voy a leer los 70? Yo me he leído 14, 12, los de mi campo. Y he estudiado de verdad 6 de ellos. O sea, son muchas páginas, pero de entrada uno lo que tiene que decir para ayudar a la comprensión del fenómeno es, tienen muchísimas cosas buenas. Yo voy a poner un par de ejemplos, y tienen un montón de cosas discutibles o que uno considera, cada quien tiene su perspectiva, que están equivocadas o que están incompletas o que están sesgadas. Nosotros sabemos lo pesado que es la enseñanza de la historia para la gente, lo pesado. Entonces, claro, si este libro me arranca, o sea, es que yo estoy pensando en Pedro, este muchachito pilas del siglo XXI, y el profesor típico de historia, el programa típico de historia, si en la portada está Mafalda, ya es un buen signo, es Mafalda. Pero es que si termina además con 4 páginas, esto es una audacia, esto a ciertos profesores les parecerá poco serio, termina con Cantinflas, con Mario Moreno, 4 páginas de una película que él hizo en los 60, Su Excelencia, en la cual él vestido con frac se paraba en el podio allí de las Naciones Unidas y a todos los embajadores con su frac, él les leía la cartilla a los verdes y a los rojos, es decir, a los 2 bloques de la Guerra Fría, y les decía que al final ellos habían tergiversado la enseñanza del humilde pescador de Galilea que nos dijo, amaos los unos a los otros, y ellos entendieron mal ustedes, les dijo, porque entendieron armaos los unos contra los otros. Entonces, a mí me parece una belleza, un acierto pedagógico el que eso esté aquí. Pero, por ejemplo, usted va a la página 101 y entonces habría que discutir el tratamiento que se da a la palabra comuna enchufada con la experiencia de los primeros cristianos. Porque es verdad lo que dice allí, que era entre los oprimidos, era entre la gente sencilla, que tipos más sencillos que los 12 apóstoles, que además de ser sencillo y gente del pueblo, era gente además, los varones bastante cobardona, empezando por Pedro, que negó a Cristo 3 veces. Las valientes fueron las mujeres, como siempre, al pie de la cruz. Pero entonces esos personajes que eran muy poco ilustrados y bastante miedosos, ese era un pueblo sencillo. Pero ¿por qué decir que ellos se organizaban en comunas? Yo creo que la palabra sociológicamente correcta es decir que se organizaban en comunidades, y ya eso dice muchísimo. Yo creo que es un anacronismo histórico decir que había comunas. Si no sé mal la historia, al menos occidental, me diera la impresión que las comunas son un fenómeno más del siglo XIX. Entonces, ¿por qué adjudicársela a grupos humanos que se organizaban en el siglo I? Porque rima con un concepto político, creo yo que no es correcto para muchachos como Pedro, que no tiene otros referentes, y entonces de repente va asumiendo las distintas cosas tal cual viene en el libro de texto. Concuerdo con Rubén Reynoso que el libro de texto único o maestro centrado solo en el libro de texto es un maestro o es una pedagogía que se empobrece. Sin embargo, por supuesto que valoro de manera absolutamente positiva que tanto Leoni en el año 66 con el decreto 567, Caldera 2 con las bibliotecas de aula entre el 96 y 98 y Chávez desde el 2011 con estos libros, contribuye a aliviar el bolsillo de los padres y asegure que los muchachos tengan unos textos. Ahí hay muchas cosas. El otro día estaba en esa primera reunión de la Comisión Nacional por la Calidad y yo no cabía en mi asombro cuando una de las medidas que le propusieron, digamos, esos consejeros o asesores a Soraya Lacar y al ministro, era que le entregaran también estos libros a los docentes, igual que una canaimita. Yo la verdad que no entendí, dije, ¿cómo que entregaron 40 canaimitas a los niños y no le dieron una al maestro? Bueno, esos pequeños gazapos gerenciales, pero que obviamente no tienen ningún sentido. Entonces, por eso, de repente me paró un supervisor de las escuelas de Jacqueline Farías en la Plaza Bolívar y me dijo que quería ir a la Universidad Católica a un taller que nosotros íbamos a hacer sobre libros de texto,
porque me dijo de manera muy honesta y muy seria, me dijo, es que yo voy a las escuelas de Metropolitana y los maestros tienen guardados los libros de la Bicentenaria y siguen usando los libros de Santillana. Claro, hay una rutina, hay una manera de hacer, un know-how, una manera de hacer las cosas, pero es que si además resulta que nadie tuvo el pequeño detalle de darle un libro a él, entonces por supuesto menos lo va a usar. Bueno, sobre eso, sobre las críticas, tanto positivas como negativas, yo le planteé al ministro Héctor Rodríguez recientemente que un trabajo que habíamos hecho en la Universidad Católica de análisis, si él se animaba a convocar a varios de los expertos, no a todos, porque ellos deben ser como 80, 100, varios de los expertos del ministerio y de las universidades que habían hecho estos libros de texto a reunirse con nosotros. Me agradó mucho, me pareció muy democrático y sensato el que dijera que sí y que recientemente me planteara que buscáramos ya el día en el mes de mayo para hacer eso. La idea allí es respetarnos porque todos somos profesionales y, por ejemplo, una persona que está detrás del área de ciencias sociales se llama América Bracho Arcila y esta es una persona que tiene 40 o 50 años haciendo libros de texto y con los programas de antes, con el currículum de antes, con el de ahora, con el que sea. Entonces la idea no es decir, ustedes tienen 40 errores y a ver qué pasa. No, esa no es la idea, sino intercambiar. Y a partir de allí, ver efectivamente cómo ellos pueden ir corrigiendo ciertas cosas. Ojo, hay algunas que tienen que corregirlas. Yo se lo dije al ministro. En el libro de cuarto grado hay un mapa, supuestamente de 1777, que correspondería al territorio de Venezuela, que si lo agarra la Cancillería colombiana, es un bocado de cardenal, porque allí la Guajira es para allá, no es para acá, y allá no hay Guayana Esequiba tampoco, no hay nada de eso. Entonces, si el principio del uti possidetis iuris rige en esta materia y nosotros decimos que el territorio de Venezuela, lo que dice la Constitución, pues, es el que teníamos de acuerdo en 1810 o cuando se creó la capitanía, y nosotros mismos en un mapa que distribuye un texto oficial del Estado venezolano, entonces nosotros mismos nos estamos hundiendo, haciendo un harakiri en esa materia. O sea, hay errores de ese tipo. Y entonces lo patriótico, lo sensato, los profesionales, es decir, bueno, vamos a oírnos y vamos a ver qué quitamos, qué ponemos, etc. Finalmente, aterrizo en el asunto de la calidad educativa. Yo bajé de internet los materiales, yo simpaticé con ese problema, con esta consulta, sencillamente porque yo tengo una enorme angustia desde comienzos de los 90 por el descenso dramático de la calidad de la educación. Aquí tengo un profesor que es experto en asuntos geográficos, profesor Armando Rojas. El problema, yo puedo ejemplificar qué es lo que nos ha venido pasando con un artículo que yo escribí el año 93 en el Diario de Caracas. Yo escribía los domingos y yo titulé un artículo, Italia está en América del Sur. Italia está en América del Sur porque Elba Castelli, profesora de italiano de la Facultad de Humanidades, en un examen de suficiencia de idiomas a los muchachos, italiano, alemán, tal, francés, le ponían 2 paginitas. Si usted traduce eso del idioma que quiere al castellano, usted está aprobado, no tiene que ir a clase. Cuando ella recibe el examen de italiano, entonces ella ve con el rabillo del ojo, dice, Italia está en América del Sur. Entonces haría lo que yo, venga acá, llamó al muchacho y le dijo, mira lo que hiciste, como diciendo, qué mal estás en italiano. Y el muchacho le dijo, no, profesora, yo estudio, mire, 8º semestre de geografía, le pidió la tiza, fue al pizarrón, dibujó un mapa de América del Sur y clavó a Italia donde está Bolivia. ¿Cuántas escuelas de geografía tiene el país? Tiene muchas de derecho, tiene muchas de muchas cosas, pero hay 2 o 3 nada más. Y sin embargo, 8º semestre hacía eso. Ese personaje ya se graduó hace rato. Si ese personaje es un gobierno adeco, copellano o chavista, me lo pone como experto por Venezuela a discutir con los del hermano país la delimitación, supongamos que se terciara eso, y el tipo me confunde Italia con Bolivia, el tipo por supuesto que me va a confundir el paralelo de Castillete
con los castillitos aquí en el Ávila, que le cuesta, y entonces traza la línea y entonces de los castillitos para allá es de la hermana República. Yo le dije al ministro, yo creo que este es un tema que este gobierno olvidó, se centró en otras cosas y yo se lo he criticado por 15 años. Si lo asume en este momento, entonces sí, vamos a remar juntos en esta materia, porque profesionales, técnicos, bachilleres, lo que sea, con esas debilidades no le sirve a ningún gobierno, ni de izquierda, derecha, centro, liberal, socialista, comunista, lo que usted quiera. O sea, con eso no vamos para ningún lado. Digo eso de geografía, pero el otro día, hace como 2 años, a mis estudiantes de la Católica, hablando de la calidad, yo estaba hablando de Bolívar y Piar y Bolívar, y de repente vi 16 pares de ojos inexpresivos. Y me paré y dije, ¿quién fue Manuel Piar? Absolutamente ninguna de esas 16 muchachas sabía. Es decir, pero ¿qué me pregunta usted? Manuel Piar. Eso lo sabía cualquier niño de 6º grado de antes. Lo cual implica además cierta manera de metérsele al asunto de la guerra de independencia. Y hay algo más que las batallas. Ahí hay tuvo que haber al menos un atisbo de interpretación de por qué la guerra de independencia fue una guerra social, por qué hubo X. Ahí hay algo más que una mera información. Debería poner más ejemplos, no pongo ninguno, me quedan 5 minutos. En las 10 preguntas, en los 10 temas que plantea el equipo ministerial, entiendo yo que se le está preguntando a todos y sobre todo, porque por supuesto con el eje, con el filo, con el eje transversal de la calidad, se está preguntando sobre infraestructura, realidad de los docentes, saberes, modelo de gestión, etcétera. Yo le dije al ministro, lo puedo contar aquí, lo he contado en otros espacios, le dije, también me gusta esta consulta, porque el ministro está, al preguntar sobre los saberes, los valores, los ejes integradores, y al preguntar sobre rasgos fundamentales del modelo de gestión escolar, está desestimando implícitamente tanto la resolución 058, su vigencia, como el bodrio curricular de hace unos pocos meses. Él no me contestó, él simplemente sonrió y seguimos hablando. Me gusta también pero lo hizo allí, pero luego en la reunión del 23 de abril de todo el Comité Nacional, el ministro lo dijo muy claramente, y por eso cité antes lo privado, porque yo tuve esa señal, pero entonces él dijo allí que en cuanto a la resolución 058, ella entra en el espíritu de esta consulta. Estamos dispuestos a revisarlo todo, a buen entendedor, suficientísima palabra. Me gusta porque porque es un trabajo complejo, un trabajo ambicioso. O sea, me gusta porque yo le dije, mira, el único que ha intentado en educación hacer un plan decenal fue Luis Manuel Peñalver, y lo hizo entre el 91 y 93. Y ese fue un intento de ser más civilizado, porque lo típico es que venía el ministro Copellano, y le echaba la partida para atrás al otro ministro Copellano, al mismo gobierno y ADECO. Entonces le dije, aquí hay un problema con este gobierno, pues ustedes lo saben mejor que yo, que el promedio más o menos de duración de los periodos de los ministros es más o menos 1 año y medio. Eso es un problema de gestión terrible. Pero en medio de esa debilidad gerencial terrible, que haya alguien, que haya un equipo que se atreva a plantear para educación como debe ser un plan decenal, yo lo aplaudo. Que no se lo traiga hecho, que no lo traiga con expertos, sino que tengas que salir después, y con esto termino, de el entrecruzamiento. Es bien complejo, bien complejo. Y hay gente que está apostando a decir, esto no es posible, esto se va a caer. Bueno, si lo logra a medias, yo, Leonardo Carvajal, estaré satisfecho, porque lo que está haciendo es tratar de consultar a millones del sentir y del saber popular, entendiendo por popular el pueblo, los estudiantes, los docentes de aula, etcétera, los padres y representantes de la familia venezolana, sobre los grandes problemas de la escuela venezolana. Y al mismo tiempo también, no nos olvidemos de eso, hay 30 investigaciones en marcha de gente de la UCB, de la UCA, de Fundacredesa, de UNICEF,
o sea, de los expertos. Eso que llaman algunos el saber científico. Yo creo que tienen que ser los dos elementos. Y además, el ministro también tiene el reto de reunirse, hace 20 años que no lo hace ningún ministro, con los directores de las escuelas de educación y pedagógico, son como 31, 34. O sea, reunirse para... Sí, exacto. Y una primera para hacer varias, porque el Estado docente tiene que decirles qué quiere, qué necesita, y ellos también tienen que decirle qué necesita, porque ese divorcio, que más que autonómico es de independencia, de divorcio, como si estuviésemos en otro país de autarquía, eso no le sirve al país bajo ningún tipo de gobierno. Entonces, allí van a salir muchísimas verdades, muchísimos saberes, y el gran reto, y en eso estamos dispuestos a ayudar en lo que uno pueda, es a tratar de que a partir de eso quede una plataforma de necesidades, de soluciones, de salida, y entonces ahí le tocará al gobierno ser gobierno. Ese va a ser su gran reto, estructurar un conjunto de políticas en función de ese saber y sentir nacional. Gracias.